Ya está. Gracias a todos por asistir. Vamos a asistir hoy a la conferencia de Carlos Nieto, que es biógrafo y autor de las obras completas de Augusto González de Jiménez, entonces un conocedor de la obra increíble. Y también, esto es algo de introducción, tenemos aquí a Alberto Martínez, muchos lo conocéis, escritor, poeta, crítico de arte y todo gastronómico. Y bueno, una persona pues imprescindible de la cultura de Cantabria y una referencia para toda la cultura de Cantabria. Esta conferencia la hemos insertado, digamos, los veranos culturales de Cabornica 2021, que pretendemos continuar otros años. Esta es la primera vez. Y bueno, pues solamente esto a medio de introducción, porque la presentación la va a hacer Luis Alberto, y ya solo me queda agradecer a quien ha colaborado con estas exposiciones y este ciclo de conferencias: la Consejería de Cultura, la Asociación Sacanasa, el Museo Marítimo de Cantábrico, la Fundación Ginés de los Ríos de Madrid, que nos ha prestado a hacer las exposiciones, ¿no? Y algo más, la Agencia de Desarrollo Cultural Regional de Cantabria, que también está apoyando. Sin más, os dejo en manos de ellos, que son todos importantes. Un lujo de conferenciante, un lujo de presentador. Gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar felicitando a la organización de estos encuentros. Venir desde Santander a un espacio, un entorno mágico como es este, en un momento casi de medio niebla, es uno de los placeres mayores que hay. No es extraño que Cabornica haya dado escritores y sea un lugar apelativo para tantos visitantes como tiene. Y digo que quería felicitar en primer lugar a Fernando y a los compañeros que han hecho posible este ciclo, porque yo creo que es uno de los ejemplos de lo que debe ser la descentralización de la cultura por una parte y por otra lo que supone como reflexión sobre el entorno, sobre la identidad de un territorio y sobre todo para dar facilidades a los vecinos, en este caso concreto, de Cabornica. Y un placer para mí hacer de monaguillo en la liturgia que va a oficiar Carlos Nieto, amigo desde el año 1978-79, cuando coincidimos en el distrito del barrio pesquero de Santander. Desde entonces hemos mantenido una relación de amistad profunda, periodos de más distancia por razones profesionales, laborales, de espacios físicos que son distintos, pero siempre nos ha habido un gran afecto y en mi caso concreto una admiración profunda, porque me parece que es uno de los intelectuales de Cantabria más importantes, y digo de Cantabria por ser su origen Cantabria, pero con proyección realmente nacional, como quizá vosotros vais a comprobar cuando haga referencia a algunos de los trabajos que han jalonado su trayectoria. Es decir, que nació en Santander, que se licenció en Filosofía en la Universidad de Salamanca, que también en esa universidad se doctoró y que luego profesionalmente se dedicó a la enseñanza, primero como profesor de secundaria en varios centros de Cantabria y más adelante ya como profesor titular de Filosofía de la Universidad de Cantabria. En su trayectoria, decenas digo, con una S amplia, mayúscula, decenas de artículos en diversas publicaciones, tanto en revistas como en libros colectivos, pero por supuesto también en libros individuales.
decía que él hizo el doctorado, concretamente lo hizo sobre la filosofía de Ferrater Mora, le conoció, le trató, yo creo que ha sido de las personas de España que más ha conocido profundamente y ha tratado a Ferrater Mora. El título de la conferencia, de la tesis, Ontología y Método en la obra de José Ferrater Mora, fue del año 1983 y unos años más tarde compiló esa tesis en el libro La filosofía en la encrucijada, perfiles del pensamiento de José Ferrater Mora, 1985. Un trabajo difícil, porque difícil era el filósofo Ferrater Mora, pero sobre todo también por acercarse a un filósofo contemporáneo. Esto fue la tesis doctoral, pero él mismo luego ha dirigido tesis doctorales a algunos suyos, incluso alumnos que no han sido suyos. En sus trabajos se manifiesta, tienen dos direcciones. En primer lugar, reflexión y análisis. Lógicamente, en un filósofo no se puede esperar otra cosa que reflexión y análisis, pero también tiene algo que me parece muy importante en sus trabajos, y es que tiene una componente, a lo mejor decir didáctica suena un poco peyorativo o un poco de menospreciar la labor de un profesor de universidad, pero sí que en sus trabajos hay un esfuerzo por llegar al lector. Sus trabajos, claro que tienen una dificultad, pero siempre se ve una intención claramente de hacer entendible sus valoraciones, sus trabajos, sus análisis. Un ejemplo de ello fue uno de los primeros trabajos, si no el primero, Lecturas de Historia de la Filosofía, un libro colectivo de profesores de filosofía de Cantabria, pero Carlos fue el que los coordinó, y la intención era dirigirle ese trabajo a los alumnos de bachillerato, yo creo que fundamentalmente de COU, para que conocieran, se acercaran a la historia de la filosofía contemporánea, a la historia de la filosofía para llegar a la filosofía contemporánea. Le siguieron más libros ya individuales: Memoria e Interpretación, ensayos sobre el pensamiento moderno y contemporáneo, que publica en 2016, La religión contingente, fue finalista del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en 2013, La conciencia lingüística de la filosofía, ensayo de una crítica de la razón lingüística, del 1997, Saber, sentir y pensar, la cultura en la frontera entre dos siglos, 1997. Aparte de esos libros, en los artículos, muchos, como digo, que ha publicado, se ha acercado al pensamiento universal, a pensadores o ensayistas universales, como es el caso de Marx y Engels, concretamente con el libro La utopía del pensamiento de Marx y Engels, también a la filosofía de Wittgenstein, a la filosofía de la española María Zambrano, con el libro La conciencia lingüística en María Zambrano, y también al pensamiento de Ginés de los Ríos, con el libro El programa científico del Clauso-institucionalismo y la contribución de Ginés de los Ríos a la ciencia. Pero también Carlos reflexiona sobre pensamiento contemporáneo. Puede ser el movimiento filosófico social que había tarde en mayo del 68, el tema de la religión, en general sobre el pensamiento contemporáneo. Y por supuesto ha trabajado sobre Augusto González de Linares, que es un poco el motivo que le acerca hoy a Cabornica, de quien se encargó de publicar la obra completa en 2 volúmenes que editó la Universidad de Cantabria en el año 2014. Quizá para mí su trabajo más importante, y lo he seguido puntualmente creo, es un trabajo reciente publicado hace pocos meses, que es para mí uno de los libros más ambiciosos de Carlos Nieto y uno de los libros más interesantes que se han publicado en los últimos años sobre la democracia en el mundo occidental. El libro se titula Discursos sobre la democracia, digo que es su último libro, y es un exhaustivo análisis de la democracia a lo largo de la historia, desde la época clásica, griega y romana, hasta nuestros días. Es un libro en el que es documentadísimo, por supuesto, con muchísimas citas que se ve que no están cogidas a vuelo pluma, sino que son citas de libros de pensamiento de escritores analizados, de pensadores analizados, y un libro que yo considero imprescindible para los políticos, para los periodistas, en fin, para todo aquel que quiera reflexionar sobre la deriva de la democracia en el pensamiento de la sociedad occidental actual. En este libro se muestra no solo su conocimiento de la evolución de la democracia en el mundo occidental, sino también un cuidado por la expresión. Una de las cosas a las que me referí en la presentación. Carlos, cuando escribe, no es una especie de solipsismo escribir para él, sino que se preocupa que lo que él haga, sin dejar de perder el rigor que el tema requiere, trata de que lo que está escribiendo llegue al lector. Y en este sentido, uno de los vehículos más importantes es el vehículo lingüístico. El libro del discurso sobre la democracia, se lo dije,
me sorprendió enormemente por la capacidad de análisis no solamente filosófico del pensamiento, sino también por el ejercicio lingüístico. Es un libro escrito por no solamente un pensador, un filósofo, sino también por un lingüista, con la importancia que tiene, por supuesto, en la lingüística, en el ejercicio de la escritura, claro. Ya voy a acabar. Decir, por supuesto, varias de las facetas también de Carlos. Fue socio fundador de la Sociedad Academia de Filosofía, de la asociación, forma parte de la Asociación de Hispanismo Filosófico, de la Sociedad Menéndez Pelayo y de la Sociedad Profesores de Filosofía. Riguroso, con un conocimiento enciclopédico en el que la historia, el arte, la literatura y el cine tienen un espacio importante. No representa la imagen del filósofo encerrado en su torre de marfil, como acabo de decir. Todo lo contrario, lúdico, montañero, amante de la buena mesa, también de las tertulias, otro de los espacios que frecuenta entre amigos en los que puede mostrar cómo en sus libros su sentido de humor y de la ironía. Este sentido del humor y de la ironía fue uno de los rasgos que yo más destaqué de este libro, Discursos sobre la democracia, que se publicó hace pocos meses. Cómo puede estar haciendo un análisis desde la democracia de la época romana hasta nuestros días, cómo puede hacer determinadas críticas con un sutil humorismo y que provoca la sonrisa del lector. Para mí, como digo, un placer, Carlos, presentarte y con muchas ganas de escucharte. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y quiero comenzar agradeciendo a Luis Alberto Salcines su presentación elogiosa y cariñosa a la vez, omnicomprensiva, con lo cual me dan ganas de no hablar de la conferencia de él. Pero tiene, claro, nada es perfecto, incluso la presentación de Luis Salcines, porque ha dicho que soy licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca y lo soy por la Universidad Complutense de Madrid, que no es mejor ni es peor, ¿no? Pero bueno, el doctorado sí. Y entonces, muchas gracias, Luis. Y vamos a empezar esta charla. Yo quisiera estar no más de una hora, si me paso, a lo mejor tú me puedes atizar, etcétera, etcétera. Y quiero también comenzar agradeciendo la invitación de Fernando Moreno y de su asociación, La Castañera, no solamente por la invitación, sino por haber hecho el esfuerzo de gestionar una actividad como esta. El contenido de lo que yo voy a decir sobre Augusto González de Linares se enmarca dentro de lo que podemos llamar una historia intelectual de su época, fundamentalmente, que le concierne a él. El otro día escuchamos una magnífica conferencia del director del Museo Marítimo del Cantábrico, donde nos expuso la trayectoria especialmente científica en el campo más significativo de la biología marina. Como eso ya está tratado, yo voy a extenderme sobre otros aspectos de la personalidad intelectual de nuestro autor. Y para ello hemos de poner en contexto, en el contexto de su época, es decir, de la España y de la Europa del siglo XIX, pues algunos aspectos para entender su trayectoria intelectual. Y en ese contexto se puede decir que el siglo XIX, que para los historiadores siempre es una especie de pena, ¿no?, de martirio, porque es tan variado, tan contradictorio, tan cambiante entre lo antiguo y lo moderno, ¿no?, tan difícil de reunir en síntesis. Bueno, ese siglo se caracteriza por ser un siglo de tensiones muy importantes en todos los planos de la actividad humana. Por ejemplo,
voy a destacar 4. En el plano político, y para referirnos a España fundamentalmente, pues es un siglo donde se suceden, sobre todo en la segunda mitad, pues regímenes políticos tan diferentes como el sexenio revolucionario, el sexenio democrático, que empieza con una revolución en el año 1868, después la Primera República, que dura escasamente 2 años, del 73 al 74, después viene la restauración de la monarquía, lo que se conoce como la restauración en general, que es el periodo más extenso y que con sus oscilaciones puede llegar hasta 1931, con la proclamación de la Segunda República. Parte de estos acontecimientos son vividos por el propio González de Linares, y además en un siglo que está atravesado por las guerras civiles que representan las 3 guerras carlistas que enfrentan